Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ramsés Ancira-Saba, soy coordinador de la Unidad de Periodistas de Investigación y hoy pues en este primer bloque quiero hablarte sobre el crimen de Estado que se cometió en Coyuca de Benítez, en Guerrero, contra un candidato de apellido Cabrera justo en el momento en que se estaba por subir a una tarima donde iba a dar un discurso de cierre de campaña. ¿Por qué podemos asegurar que es un crimen de Estado? Bueno, pues primero porque fue cometido en el marco de una elección para alcalde de este municipio, donde ya han ocurrido muchísimos asesinatos y donde distintas facciones y distintas organizaciones y cárteles de la droga estaban pues ya interviniendo y han cometido antes otros atentados muy graves. Pero por otra parte, por el simple hecho de que se parece muchísimo al asesinato de Colosio, nada más que con una diferencia importante, y esta es que ahora asesinaron al joven sicario al que le habían encargado el asesinato, y solamente siendo muy pendejo puedes matar a un asesino antes de capturarlo e interrogarlo, por lo cual necesitaríamos saber quién le asignó la escolta a este candidato, porque sí estaba protegido supuestamente por una escolta federal y otra escolta local de la Guardia Nacional. Un antecedente muy interesante que se nos da hoy es el del periodista Héctor de Mauleón en el periódico El Universal, pues señala que este candidato había otorgado un terreno para que hubiera una base militar que pues ayudara a tratar de combatir la violencia del narcotráfico. Este candidato, por cierto, pues era un candidato que era el más fuerte opositor en Coyuca de Benítez a la alianza del partido Morena y otros partidos. Así que definitivamente hay por lo menos dos elementos para pensar que es un crimen de Estado, que sea habiendo sido ordenado por el Estado de Guerrero o por el Estado federal, y es que hay una negligencia. Aparentemente, yo no sé mucho de armas, pero el asesino empleó un arma alemana, una Luger, con una cartuchera, pues con muchos tiros, de los cuales alcanzó a disparar 2, y de inmediato se oyen en los sonidos de esta grabación. Alguien iba grabando, eso no tiene nada particular que haya sido un asesinato tan en primer plano, de que se haga el testimonio. Esto es lo que ahora pasa cuando todos tenemos un teléfono a nuestra disposición. Pero lo importante es que sí vemos a la mano disparar, pero después vemos caer. Igualito que cuando mataron a Álvaro Obregón y le echaron la culpa al caricaturista Toral. Álvaro Obregón estaba en la mesa del restaurante La Bombilla, llega un caricaturista, le quieren mostrar un dibujo y en ese momento cae muerto Álvaro Obregón, nada más que no murió por la mano de José de León Toral, sino por los generales, los militares que le dispararon por debajo de la mesa. Vamos a continuar con este reporte desde el Monumento a Zarco en el homenaje a Manuel Buendía, otro crimen de Estado. Hola, bueno, pues ahora continuamos desde un café en el centro histórico. Nos encontramos muy cerca del monumento a Francisco Zarco, donde se va a rendir un homenaje, uno más, a ya más de 30 años del asesinato de Manuel Buendía, un crimen de Estado, definitivamente. A diferencia de Álvaro Obregón, no fue planeado y ejecutado por militares, sino por el gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación, que en ese tiempo encabezaba Manuel Bartlett. Tampoco fue por los narcomilitares o el narcoestado, que ese ya llegó de plano con Carlos Salinas de Gortari, cuando ya hubo candidatos
impuestos por el narco en todos los niveles, en los congresos locales, en el Congreso Federal, etcétera. Recordemos que ese operativo por el cual llegó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República tuvo lugar con el padrinazgo de George Bush. George Bush fue el director de la CIA y la CIA recibió un recorte total de su presupuesto por parte del Congreso de los Estados Unidos. ¿Y qué dijo la CIA? Pues, ¿cómo vamos a chambear ahora? Pues hay que conseguir dinero de algún lado, y ese algún lado era el narco. Entonces la CIA empezó a distribuir drogas que traía desde Irán en el mercado de Los Ángeles, y con el dinero que obtenían entonces pagaban a la contrarrevolución nicaragüense. En ese marco fue que fue asesinado Manuel Buendía, y no solamente fue él. En Estados Unidos fue asesinado otro periodista que se llama Gary Webb, y de esto lo puedes ver en una serie, en una película con Anne Hathaway que se llama Su último deseo. Ahí se ve claramente la intervención del gobierno de Estados Unidos en la compra de drogas que llevaban a Nicaragua y que cambiaban por armas. Mejor dicho, la CIA compraba armas con lo que vendía de drogas en Los Ángeles a mexicanos y estadounidenses. La historia no se inventó hoy, ya los crímenes de Estado, te decía en el bloque anterior, se producen desde el asesinato de Álvaro Obregón, que tomaron a un caricaturista que se llamaba José de León Toral, y cuando este le presenta una caricatura, varios militares disparan por debajo de la mesa y lo matan. ¿Y todo esto por qué? Porque el asesinato en Coyuca de Benítez es un crimen de Estado. ¿Por qué podemos decir que es un crimen de Estado? Pues muy simple, porque mataron al sicario, no querían dejar a nadie vivo. Ahora, ¿qué Estado, a qué nivel? Al nivel gobierno federal, a nivel de gobierno local, fue el asesinato de este candidato en Coyuca de Benítez? No lo sabemos, pero va a depender de que nos informen quién era la escolta que tenía este candidato. ¿Era de la Guardia Nacional? Pues qué imbéciles, ¿no? Primero, porque le maten al candidato, y segundo, porque no pueden desarmar a un asesino solitario. Pero en este segundo bloque también te quería hablar del hijo idiota de Andrés Manuel López Obrador. Este señor, al que se llama José Ramón, acaba de cometer un gol tremendo contra su padre, simple y sencillamente porque el actor y comediante Eugenio Derbez, una persona pues muy reconocida y muy exitoso, a quien hoy le podemos ver en una serie que se llama Acapulco, que está en la plataforma de Apple TV. Allí interpreta a un joven muy pobre pero con ambiciones, que logra llegar a ser muy rico y a vivir en Estados Unidos. Bueno, pues este hombre hace un video donde invita a los mexicanos a votar. No le pega para nada a Morena, no dice por quién votar. Pero este imbécil desempleado e inútil que se llama José Ramón López Beltrán, pues tiene que meter su cuchara, porque el tipo no tiene nada que hacer. Es lo malo de ser un vulgar mantenido en la presidencia de la República. Yo no te estoy diciendo que José Ramón sea un corrupto, que haya obtenido dinero de los negocios de su esposa en Estados Unidos. No, eso se lo dejo al PRIAN RD, que en todo está. Solamente te digo que el pobre hombre, con todo respeto, eso no es libertad de expresión. El hijo de un presidente no se puede comportar como un vulgar patán, como lo hizo con el señor Derbez. Continuamos más adelante, ya ahora sí desde el Monumento a Zarco. Y bueno, aquí terminamos el tercer capítulo de este programa, Lo que usted debe saber, del 30 de mayo de 2024 en el Monumento a Zarco.
después ya casi 40 años del asesinato de Manuel Buendía, un periodista que fue asesinado por el Estado mexicano o por la CIA, apoyada por el Estado mexicano, cuando era Manuel Bartlett el secretario de Gobernación. Manuel Bartlett ahora está incorporado al equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador y no sabemos si es una persona arrepentida que le dio bastante buena información a López Obrador sobre los tejes y manejes de el narcotráfico y la seguridad nacional, si Manuel Buendía pudo haber sido víctima, pero sin duda que fue participante en este asesinato. Hay que recordar que eran los tiempos de la CIA en los cuales se preparaba la operación Contra, que la CIA precisamente había perdido ya la posibilidad de ejercer recursos dados por el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, ¿a qué se dedicó? Bueno, se dedicó a importar drogas de Irán, y con el dinero que obtenía de la venta en el mercado de Los Ángeles, California, sobre todo de venderle a los negros y los mexicanos, compraba armas que luego llevaba a Nicaragua, lo que se conoce como la operación Irán-Contras. Aquí veo poca gente, está don Miguel Reyes Razo, uno de los cronistas, está a mis espaldas, a ver si lo alcanzamos a captar. Pero no han llegado los periodistas que se supone que deberían estar. Bueno, pues así terminamos lo que debes saber de hoy, 30 de mayo de 2024. Por cierto, hoy es día de jueves de Corpus, jueves de las mulitas. El más famoso jueves de Corpus fue el del 10 de junio, pero esta es una fecha movible porque entonces se celebró el halconazo, que fue la mayor represión estudiantil que se había dado desde 1968. Algo que ya sin duda alguna ya no le puede echar la culpa a Luis Echeverría, a Díaz Ordaz. Este fue directamente organizado por Luis Echeverría. Y aunque todavía no llegamos al 10 de junio, bueno, pues hoy nos tocó el recuento de los narcoasesinatos o de los asesinatos de Estado que empezaron con Álvaro Obregón, continuaron notoriamente con el de el señor periodista Manuel Buendía, posteriormente ocurrió con Luis Donaldo Colosio, ya plenamente del PRI, y hoy el asesinato en Coyuca de Benítez, que hasta que no se demuestre lo contrario, fue cometido por el narcoestado Moreno. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hubo un grupo de imbéciles que en lugar de capturar al sicario, pues lo asesinaron en el mismo lugar de los hechos para tapar o callar esta información. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que todos los días tenemos aquí lo que usted debe saber. Suscríbete al canal, por favor.